¿Un nuevo modelo económico? López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso lo mismo. El resultado fue la peor crisis en la historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que endeudan, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis. Por más de una década, Andrés Manuel López Obrador fue el blanco de una de las estrategias políticas más persistentes y agresivas en la historia reciente de México, las campañas sucias. Lo pintaron como un riesgo para la estabilidad económica, como un aprendiz de dictador, como un hombre dispuesto a conducir al país hacia el caos. Y sin embargo, 6 años después de llegar a la presidencia, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuentan una historia muy distinta. Una historia que, para muchos analistas, constituye un verdadero milagro mexicano. La mayor reducción de pobreza en décadas, lograda sin crisis macroeconómica, sin hiperinflación y en medio de una pandemia mundial. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario recordar cómo se intentó impedir su llegada al poder, y también imaginar cómo habría cambiado el rumbo del país si, en 2006, la historia hubiera tomado un camino diferente. El milagro mexicano que no estaba en el guión. En agosto de 2025, el INEGI publicó datos que sorprendieron incluso a algunos de los críticos más exigentes de López Obrador. 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza multidimensional entre 2018 y 2024. La cifra, por sí sola, es monumental. Para ponerla en perspectiva, equivale a sacar de la pobreza a toda la población de países como Bolivia o Portugal. En términos porcentuales, el país pasó de tener aproximadamente 41.9% de su población en pobreza en 2018 a 29.5% en 2024. La proporción más baja registrada desde que se mide este indicador. La pobreza extrema también se redujo de 8.7 millones a 7 millones de personas. Y todo esto ocurrió durante un sexenio que enfrentó la mayor crisis sanitaria y económica global en un siglo. La explicación está en una combinación de factores. El aumento histórico del salario mínimo, que se triplicó en términos nominales. La expansión de programas sociales como la pensión universal para adultos mayores y las becas a estudiantes, la creación de empleos formales y una estabilidad macroeconómica que desmintió los pronósticos de desastre. La narrativa mediática previa a su llegada advertía de fugas de capital, devaluaciones y desempleo masivo. La realidad fue otra. El peso mexicano se mantuvo estable e incluso se apreció en ciertos periodos. El desempleo bajó a mínimos históricos y el país cerró el sexenio con exportaciones récord. Lo que ocurrió, más allá de simpatías o críticas ideológicas, es un hecho estadístico contundente. Millones de mexicanos mejoraron sus condiciones de vida en un periodo relativamente corto. Para un país que durante años vivió atrapado en un estancamiento de pobreza crónica, el avance se siente, como han escrito algunos editorialistas, casi como un milagro económico y social. Las mentiras que intentaron cambiar la historia. El contraste entre los resultados y la propaganda previa es abismal. Desde 2006, López Obrador fue objeto de campañas diseñadas para infundir miedo en el electorado. 2006. Un peligro para México. El eslogan, creado por el consultor español Antonio Solá para el PAN, se convirtió en uno de los ataques políticos más recordados. En televisión se mostraban imágenes de muros derrumbándose, de crisis económicas, mientras una voz advertía que AMLO significaba desempleo y devaluación. La comparación con Hugo Chávez era directa. La insinuación era que un gobierno suyo transformaría a México en otra Venezuela. Aquellos spots tuvieron un efecto decisivo. López Obrador perdió por un margen mínimo frente a Felipe Calderón. El mensaje había calado. Era demasiado arriesgado llevarlo a la presidencia. 2018. Operación Berlín y las fake news. 12 años después, con un país cansado de la violencia y la corrupción, AMLO volvió a ser el puntero en las encuestas. Entonces apareció la llamada Operación Berlín, una red de sitios web, influencers y medios que difundían artículos y filtraciones falsas. Se le acusaba de recibir apoyo de Rusia, de tener alianzas con Nicolás Maduro, de querer perpetuarse en el poder. Se produjeron videos falsos donde supuestamente Putin lo llamaba camarada Obrador, o donde Maduro respaldaba su candidatura. Incluso se inventaron historias personales, como supuestos vínculos familiares con el mismo o mensajes falsos del Papa criticándolo. Todo tenía un mismo fin: convertirlo en una figura temida, no deseada. La profecía que no se cumplió. Los temores más repetidos, crisis, más pobreza, colapso de la inversión, simplemente no ocurrieron. El país no solo no se derrumbó, sino que logró cifras históricas en reducción de pobreza y estabilidad económica.
es un caso casi quirúrgico de cómo la propaganda política puede construir un relato que la realidad, años después, derrumba por completo. Resultados que desafían la narrativa del miedo. Los números son claros: 13.4 millones salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. El salario mínimo real tuvo el mayor incremento en más de 40 años. El desempleo bajó a niveles récord. La inflación, aunque golpeada por la crisis global, cerró estable en comparación con otras economías emergentes. Incluso en seguridad, uno de los temas más complejos, la tendencia de homicidios se revirtió levemente. El sexenio cerró con una reducción aproximada del 19% respecto al inicio, según datos oficiales, y con caídas mayores en delitos como secuestro o robo de vehículo. No se trata de un México sin problemas, persisten retos enormes en salud, educación y violencia, pero el balance contradice directamente el guión de las campañas sucias. El México que no fue en 2006. La elección de 2006 fue un punto de quiebre. López Obrador ha dicho repetidamente que, de haber ganado entonces, no habría declarado la guerra contra el narco que Felipe Calderón lanzó apenas iniciado su mandato. No necesitaba, según sus propias palabras, legitimarse con una acción espectacular. De haberse evitado esa estrategia militarizada, es probable que el país no hubiera experimentado el salto abrupto en homicidios y violencia que marcó la década siguiente. En economía, un gobierno de López Obrador en 2006 probablemente habría frenado privatizaciones, impulsado salarios y programas sociales mucho antes, y protegido sectores estratégicos como el petróleo y la electricidad de la apertura al capital privado. Esto podría haber reducido la desigualdad más rápido, aunque también habría enfrentado la crisis financiera global de 2008, un desafío mayúsculo para cualquier modelo. Políticamente, el retorno del PRI en 2012 tal vez no hubiera ocurrido, y con ello muchas de las reformas estructurales de Peña Nieto, especialmente la energética, habrían sido bloqueadas. El país habría tomado un rumbo menos alineado con el consenso neoliberal que dominó los sexenios del PAN y PRI. El juicio de la historia. Cuando se comparan las advertencias de sus adversarios con los resultados reales, la brecha es tan amplia que el caso de López Obrador se vuelve un estudio sobre la distancia entre la política del miedo y la política de los hechos. Lo que en 2006 y 2018 se presentaba como un riesgo de colapso, terminó siendo, en términos de reducción de pobreza, uno de los avances sociales más importantes en la historia reciente. No es exagerado decir que los datos del INEGI, independiente del gobierno, obligan a reescribir la narrativa que durante años dominaron titulares y spots. Esto no convierte a López Obrador en un político sin errores. Su sexenio tuvo fallos de ejecución, decisiones polémicas y frentes abiertos que seguirán debatiéndose. Pero el núcleo de la campaña sucia, que empobrecería al país y destruiría su economía, se ha revelado como una falsedad histórica. El milagro y sus lecciones. Llamar milagro a lo ocurrido entre 2018 y 2024 no significa atribuirlo a la suerte o a una mano invisible. Hubo decisiones concretas, aumentos salariales planificados, programas universales, inversiones públicas estratégicas y disciplina macroeconómica. Hubo también un contexto internacional que México supo aprovechar, como el nearshoring y la fortaleza de las exportaciones. La lección más evidente es que la política económica puede ser expansiva y social sin necesariamente provocar un desastre financiero. Otra lección es que las campañas sucias pueden moldear elecciones, pero no pueden, a largo plazo, reescribir los resultados de la realidad. Epílogo. Del peligro al ejemplo. En 2006, millones de mexicanos votaron con miedo. En 2018, millones votaron con esperanza. 6 años después, los números dicen que el segundo grupo tuvo razones más sólidas para creer. El peligro para México, que pintaron en los spots, terminó siendo para muchos el presidente que encabezó una de las mejoras sociales más importantes en décadas, y aunque el país sigue enfrentando enormes desafíos, la reducción histórica de la pobreza quedará como un referente inevitable en cualquier debate sobre su legado. Quizá, cuando en el futuro se estudie esta etapa, se hable no solo del sexenio de López Obrador, sino de cómo México pasó de ser ejemplo de campañas sucias a ser ejemplo de que el cambio es posible, incluso contra todo pronóstico.